Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, en el video de hoy vamos a hablar sobre el material del que están hechas las macetas de nuestras suculentas y cuál es, entre comillas, el ideal para ellas. Eso lo vamos a ir discutiendo a lo largo del video, así que acompáñenme. Pero antes de empezar los invito a que se suscriban al canal, a que le piquen ahí en la campanita para que les avisen cuando suba un nuevo video. Y también a que me sigan por mi página de Facebook y por Instagram, que por ahí pues subo diferente contenido que el de aquí de YouTube. Ahora sí, empecemos con el video. Bueno amigos, la primera maceta de la cual les quiero hablar son las macetas que están hechas de barro. Estas macetas, en lo personal, me gusta bastante usarlas en arreglitos, más no en mis suculentas. Pero sí las llegué a usar una vez y la verdad es que de acuerdo a mi clima, de acuerdo a mi sustrato, mis suculentas no prosperaban en ellas. Es que desde mi punto de vista estas macetas son ideales para aquellas personas que tienen climas muy húmedos, así demasiado húmedos, porque estas macetas tienden a absorber la humedad que se encuentra en exceso. Por lo que a mi punto de vista estas macetas son ideales para los principiantes, para los que tienen miedo a que su suculenta se les pudra por el exceso de agua. Estas macetas son los aliados perfectos. Y es que para escoger la maceta o el material de tu maceta te debes de fijar en el clima y en el sustrato que estés usando. A mí estas no me funcionaron porque yo tengo a mis suculentas en un lugar donde les pega mucho sol. Además de eso, el sustrato que uso es muy mineral, por lo que con la cantidad que hay de sol se seca más rápido el sustrato, añadiéndole que estas macetas absorben esa humedad, entonces mis suculentas no terminaban de hidratarse. Entonces lo que yo les recomiendo si quieren utilizar estas macetas es que aumenten el material orgánico en su sustrato. Yo no puedo hacer eso debido a que tengo mis suculentas a la intemperie y en esta temporada de lluvia mi sustrato debe de ser lo más mineral posible. La maceta número 2, y es la que es más usada, son las de plástico. Y es que estas macetas son las que más me han gustado en mis suculentas. Y pues no le voy a echar flores aquí en el video, les voy a decir los pros y los contras. Pero pues sí, son las macetas que más utilizo en mis suculentas. Si no es que la mayoría de mis suculentas están en ellas. Y es que ahí les va de nuevo. Para tomar en cuenta qué maceta ponerle a tu suculenta, debes de tomar en cuenta el clima y el sustrato que usas. Como les decía anteriormente, yo tengo a mis suculentas en el sol directo, así a full en el sol directo. Entonces no puedo darme el lujo de tenerlas en una maceta de barro porque se seca muy rápido. El pro de estas macetas es que retienen más la humedad, porque pues ellas no lo absorben y literalmente la humedad está 100% en el sustrato y la planta se mantiene ahí hidratada. Pero para tener como el éxito que quieres con estas macetas de plástico, si es que te gustan más y es que son más económicas, siendo sincera, son más económicas, es el sustrato. Aquí cambia todo lo que les había dicho conforme a las macetas de barro. Aquí, como no hay quien nos vaya a ayudar a absorber la humedad que se vaya a encerrar ahí en el sustrato, pues lo ideal es hacer que el sustrato sea más mineral para que no corras el riesgo de alguna pudrición. Y siéndole sincera, a mí me ha resultado bastante sencillo tenerlas en macetas de plástico. Casi no tengo problemas así con pudrición, y ahorita con la temporada de lluvia menos todavía. Sino que la base de todo esto, amigos, es el sustrato. Siempre va a ser el sustrato en cualquiera de las macetas. Y ya luego, si te vas a fijar en el material, ahí es donde tienes que ver si le aumentas más lo mineral o si le tienes que aumentar más el orgánico, y ahí tener la mezcla perfecta. Todo va a depender de acuerdo a tu clima.
Vean amigos, para que vean que sí tienen buenos resultados con las macetas de plástico. Ojo que no es echarle flores, sino que más que todo es en base a mi experiencia, me ha gustado bastante. Me ha ayudado mucho a retener más la humedad, se ven más hidrataditas. Incluso mis cactusitos también los tengo así en macetas de plástico. No he tenido ningún problema, como les digo, la base es el sustrato. Miren cómo está así de gordito. Ay, a mí como me encantan estos cactusitos así, todos gorditos. E incluso las suculentas también como que se ponen más gorditas. Las otras macetas son estas que están hechas de cerámica. Y siéndole sincera, yo no he tenido la oportunidad de utilizarlas porque pues aquí en Guatemala son no muy económicas. O depende de dónde uno las compra, porque a veces uno va a las pacas y así y se encuentra cosas muy bonitas de cerámica. Pero por ejemplo, estas son el mismo caso que las macetas de plástico. Estas sí retienen la humedad y en estas más todavía tienen que tener un sustrato drenante y agujeros. Estas no tienen porque a estas la verdad no las riego, si se dan cuenta solo hojitas así de reproducción tengo. Estas macetas por ser así de cerámica no se calientan con el sol. Es algo que no les dije en las macetas de plástico. Las macetas de plástico sí se calientan con el sol, pero estas no se calientan con el sol e incluso se mantienen templadas y no se ponen calientes. Así sucede con estas de cerámica. Esas son muy buenas por eso también. Y ese es el contra de las macetas de plástico, que no se los había mencionado, pero sí, esas se calientan. Y en cambio estas no. Por eso con las de plástico yo opto que sean un plástico así gruesecito, que no sea tan finito. Vean, y es que para mí el material es subjetivo. Conforme tú vas adquiriendo experiencia a saber leer las señales que te da tu suculenta, vas a poder ir escogiendo el material de la maceta que a ti te guste, no importando cuál, pero siempre y cuando fijándote en el sustrato. Lo fundamental en esto es siempre el sustrato y que tú vayas jugando ahí qué cantidad de orgánico y de mineral vaya a tener tu sustrato. Aquí va a ser dependiendo del material, si es que retiene o no retiene humedad. Y también les quiero comentar que para que sea la maceta ideal no solamente hay que fijarnos en el material, sino también en el tamaño. Bueno, les voy a hacer un ejemplo con esta bella opalina que ya necesita trasplante, vean. Está bien grandota, esta fue una de las nuevas que les compartí en un video. Y para cambiarla de la maceta me doy cuenta si ya se le están saliendo las raíces. Eso me indica que todas las raíces están alrededor de toda la maceta y que necesito trasplantarla a una maceta de su tamaño. No solo el tamaño de la roseta, sino también el tamaño de la cantidad de raíces que haya en toda la maceta. Bueno, entonces supongamos que la voy a trasplantar acá. Lo que hago es meter más o menos la maceta dentro de la otra maceta y como pueden darse cuenta no es mucha la diferencia, así que esa no me serviría, pues la verdad es que me daría lo mismo. Entonces vamos a probar con la otra que está más grandecita, que es como más honda, y vamos a hacer lo mismo. Miren, aquí sí queda re bien y es mínimo a lo que la voy a pasar, pero yo siento que es mejor así, que la pasemos así poco a poco y no de un extremo a otro, para que podamos tener control en el riego sobre la suculenta. Y la última maceta de la que les quiero hablar son las macetas que están hechas de lata. Estas macetas también son muy similares a las de plástico, retienen humedad, pero estas tienen una desventaja, que si hay mucho sol se calientan más que las de plástico todavía por el material del que están hechos. Este tema de que si se calienta o no la maceta puede ser un factor malo en las raíces de nuestras suculentas, pero siento que eso lo vamos a poder ir observando de acuerdo al estado de las plantas que estén en esa maceta. Vean, aquí hay un montón, es un arreglito y la verdad es que están muy bonitas, no se han visto afectadas para nada en este material. Creo que es también dependiendo del tipo de sustrato que tengan. Mi sustrato ya se los he compartido en varios videos
y está hecho sobre 60% mineral y 40% orgánico. O sea, esa cantidad siento yo que está bien para el tipo de macetas que utilizo y también para las suculentas, porque no es tan reseco. Además, en la ubicación donde las tengo les pega mucho sol, entonces eso para mí está bien. Es que vean, el sustrato ideal no existe, todo va a ser dependiendo de tu clima, la ubicación donde las tengas, las macetas que utilices. Todo eso lo vas a ir viendo conforme a lo que vas observando, conforme a lo que le gusta a tu planta. Todo eso lo vas a ir viendo tú conforme vas adquiriendo experiencia, vas a aprender a saber lo que te está pidiendo tu planta. Y bueno amigos, hemos llegado al final del video. Saben, este video me gustó mucho hacerlo porque es que a veces uno se complica en pensar qué material es mejor, pero la verdad es que todos los materiales son buenos siempre y cuando tú sepas observar a lo que a tu suculenta le gusta, y también el sustrato es fundamental en esto. Vas a poder escoger la maceta que a ti te guste más. Y no hay maceta ideal en cuanto al material. La maceta ideal en cuanto al tamaño sí hay, porque es que no la puedes pasar a un tamaño súper grande, a una suculenta muy pequeña. Entonces todo eso lo vas a ir aprendiendo conforme vas adquiriendo experiencia. Si tienen alguna duda o algo me lo pueden dejar en los comentarios o me pueden escribir por Instagram. Muchas gracias por haber visto, les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.